Hola, en este vídeo vamos a ver cómo realizar un cuestionario en el campus virtual de Moodle a través de la importación de las preguntas desde un fichero de texto, importando con un tipo de importación que es la importación de tipo Aiken. Lo primero que vamos a hacer es echarle una ojeada al fichero para conocer el formato en el cual tenemos que introducir las preguntas para que luego se puedan hacer correctamente la importación. Bien, fijaros en ese fichero donde yo he creado un cuestionario de 3 preguntas. En la primera pregunta hay 4 posibles respuestas y solo una de las respuestas es la correcta. Hay que escribir cada pregunta en una única línea. Esta es una pequeña restricción. Y en las respuestas también una irá por línea. Cada una de las respuestas debe comenzar por una letra del abecedario en mayúsculas y después de esa letra hay que escribir un punto y dejar un espacio, tras lo cual escribiremos el contenido de la respuesta, todas ellas también en una única línea. Bien, en este caso yo he seleccionado como respuesta válida de la pregunta primera la respuesta que está marcada con el número D. Si os fijáis en mi segunda pregunta, yo he vuelto a poner 4 respuestas posibles. Recordamos que al final de el bloque de respuestas posibles, siendo este número de respuestas posibles el que decidamos nosotros, pueden ser 4, 3, 2, las que queramos, o 5, hay que escribir siempre ese delimitador que nos va a marcar la respuesta correcta en answer. Hay que también indicar que este formato es solamente válido para preguntas que tengan una única respuesta válida. Es decir, que no sería no sería válido para respuestas múltiples, donde queremos poner una pregunta y decir que haya que seleccionar varias respuestas posibles. Bien, en el último ejemplo, el del enunciado 3, también indico ahí visualmente que entre cada pregunta y respuesta hay que dejar una línea en blanco y que no hay límite dentro de este fichero para incluir número de preguntas. Es decir, que podríamos incluir todas las que quisiéramos. Recordad que el fichero se debe de guardar en un formato de texto y por ello yo he utilizado el bloc de notas o cualquier programa para hacer esto sería igual. Lo guardamos, nos aseguramos de que hemos guardado este fichero. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestro campus virtual y voy a indicar la secuencia que yo utilizo habitualmente para realizar la importación. Para que estas preguntas queden agrupadas de una forma más lógica y coherente, yo lo primero que hago en esta parte de ajustes, en el margen izquierdo de Moodle, es entrar en el banco de preguntas y seleccionar el apartado de categorías. Esto nos va a permitir, estas categorías, esa agrupación que es muy interesante. Como se puede ver en pantalla, yo tengo ya 2 categorías creadas, que serían las categorías que darían nombre a la unidad formativa 1 y a la unidad formativa 2. En cada una de esas unidades formativas yo he puesto 10 preguntas, de ahí que parezca el número 10. Pues lo que voy a hacer ahora es crear una tercera categoría, a la que voy a llamar UF3, tras lo cual le damos a añadir categoría. En el momento en que se crea esa categoría se crea vacía, es decir, sin ninguna pregunta incluida dentro de ella, por eso vemos ahí ese 0. Bien, este sería el primero de los pasos y lo siguiente que vamos a realizar es la propia importación. Para ello pulsamos en importar y de las posibles opciones que nos aparecen voy a seleccionar la del formato Aiken, que es el formato de fichero de tipo texto que hemos visto previamente en este vídeo. Lo segundo que hay que hacer es seleccionar la categoría en la que queremos realizar la importación, es decir, tras importar todas estas preguntas se van a quedar agrupadas dentro de la que yo seleccione, en mi caso UF3. Bien, una vez que hemos seleccionado los dos datos anteriores, el tercer paso es seleccionar el fichero donde se encontrarán las preguntas. Voy a buscar dentro de mi disco duro en local, voy a buscar el directorio donde yo tengo este fichero de tipo texto. En este caso lo tengo dentro de la unidad formativa 3, cuestionario. Una vez seleccionado lo subimos. Bien, repasamos que todo está correcto, ¿vale? Repasa también la categoría, que es un dato que se puede olvidar con facilidad, y una vez que tengamos todo bien revisado le pulsamos a importar.
La siguiente pantalla que aparece es simplemente de comprobación, donde se va todo lo que se acaba de importar. En este caso las 3 preguntas son correctas. Le damos a continuar y la importación ya estaría realizada. En esta pantalla podemos ver el banco de preguntas con la UF3 que tiene las 3 preguntas que acabamos de incorporar. Bien, pues una vez hecho esto, el siguiente paso es incorporar estas preguntas dentro de un cuestionario en Moodle, para lo cual tenemos que ir a nuestro espacio habitual de Moodle y en la sección o apartado que consideremos oportuna, crear una nueva actividad. En este caso va a ser una actividad de cuestionario. La seleccionamos y nos va a aparecer ahí el formulario donde podemos darle nombre a esta actividad, a este cuestionario, y rellenar los campos obligatorios, como es por ejemplo el propio nombre. Ponemos en este caso cuestionario de la unidad formativa 3. Ponemos una descripción, que es la que le va a aparecer al alumno cuando comience este formulario. Podemos echarle una ojeada a algunas de las opciones más habituales, como es por ejemplo el tiempo límite, si es que queremos establecer ese límite, igual que el número de intentos permitidos. Yo voy a ponerle 5 minutos y un único intento. Suelo también seleccionar el que las preguntas aparezcan al azar, pues para que haya más variedad y un alumno que mira a otro que se sienta al lado pues lo tenga un poquito más complicado, ¿no? Y también me gusta agrupar las preguntas, varias preguntas en una pantalla, para evitar que el alumno esté continuamente paginando, ¿vale? Entonces, bueno, si no son demasiadas preguntas, pues las pongo para que quepan todas. Esta última parte de revisar las opciones en casos en los que tenga más de un intento, pues puede ser interesante. En el mío, como solamente es un intento, pues la verdad es que no demasiado. Y visto esto, nos vamos a ir hasta el final para pasar al último paso. Este último paso se accede gracias al botón que encontramos al final del formulario de guardar y mostrar. Bien, ahora vamos a darle a editar, y esto nos va a permitir incluir las preguntas que consideremos oportunas dentro del cuestionario 3. Fijaros que por defecto me van a aparecer todas, pero yo quiero seleccionar solamente las que están dentro de la unidad 3, que es los contenidos que acabo de subir, estas preguntas. Las selecciono y veis que a continuación en ese margen derecho me van a aparecer solamente esas 3 preguntas que yo acabo de importar. Pulsando en el botón de arriba se seleccionan todas, y pulsando en este botón añado esas 3 preguntas dentro de mi cuestionario. Bien, pues ya tenemos esas 3 preguntas formando parte del cuestionario. El cuestionario ya estaría creado, podemos cambiar el orden, podemos cambiar puntuaciones. Esto es como siempre. Y en mi caso voy a volver a la página principal de la asignatura para verificar que el cuestionario se ha creado correctamente y también hacer una previsualización del mismo. Voy a darle a previsualizar. Y como vemos, el cuestionario tiene las 3 preguntas dentro de una página, y tal y como las hemos puesto dentro del fichero. Si lo recordamos, yo voy a hacer una selección de respuestas un poco al azar para provocar que haya aciertos y errores. Voy a darle a siguiente. Esto sería lo que vería el alumno cuando terminara. Y fijaros, yo he acertado 2 preguntas y fallado una, y tal y como en cualquier otra circunstancia, pues el Moodle me lo selecciona si es que estas opciones son las que yo he puesto dentro de las opciones de configuración del cuestionario. Y eso es todo. Espero que con esta forma de trabajar os posibilite el ahorrar tiempo y el hacer más uso de estos cuestionarios, que muchas veces, como simple autocomprobación de contenidos, son interesantes. Muchas gracias. Hasta luego.